vernehmen sie heint, se Tag. Sie ist nicht kein proste Sach, sie ist nicht kein leichter Fach. Shlomit point heint zu Katz, Shalom. Sie ist nicht kein proste Sach, sie ist nicht kein leichter Fach. Shlomit point heint zu Katz, Shalom. Vergessen wird sie nicht, Alilev grün und frisch, Hodes Aruves Rigor. Bapitz dies alles gut, befrischt durchs neue Jahr, die Silke ist schön neues Geleucht. Shlomit Bezogenheit, sie ist fertig, Kind allein, a größer Ness wird dann geschehen. Es wird kommen alle Freit, das Bun im Eus gescheint, in jeder einer freilich sein. Es wird kommen alle Freit, das Bun im Eus gescheint, in jeder einer freilich sein. In feinem Strachtblick dann, a Stern blankt ihn scheint, a Stern schön wie a brillant. Shalom, die Silke schein, sie ist wohl in sie ist euch fein, Sukkot, Shalom wird ständig sein. Shalom, die Silke schein, sie ist wohl in sie ist euch fein, Sukkot, Shalom wird ständig sein. Aquí comienza Dinaye Yiddish Show, un programa de la Fundación Ivo para los amantes del Yiddish y la cultura judía. Agutiontef Tayeret Zuerers, bienvenidos a este domingo 11 de octubre, cuando vuelve la Yiddish Yeshua a File en Yontef. ¿Cómo estamos, Itzikorn? Wir seien sehr gut. Wir sitzen in der Sieke, aber es fühlt sich wie man sitzt in Türme. In der Nacht werde ich dir sagen, voraus. Pero la previa fue una hermosa canción de Nomi Shemer que Yaniv Goldberg tradujo al Yiddish y la cantó Yael y fue el éxito de este Sukkes. Una canción de Nomi Shemer en Yiddish. Shimshen, was machst du? Komm schon. Me wulzechem, me scherzechem, se wachs weiter und weiter, Avrum. Agutiontef, ¿cómo estás? ¿Vos sí estuviste en el Suque también? No. Mi papá decía, tenía una expresión que no la voy a completar, me dice, "Wir sitzen en Suque", y terminaba de una manera muy especial. Claro, sitzen en privado. Claro, sitzen en Suque también es sitzen en Hadgadie, porque Hadgadie era la cana. Es lo mismo que decir sitzen en Devoto. Y yo muy contento de estar con ustedes. Gracias, porque la calle donde estaba la prisión en Varshe, cerca del barrio judío, se llamaba Die Kosegas, Ulica Kosa, y Kosa es chivo, y Hadgadie de Pesach es ir en cana.
Así que Lomir, nicht sitzen in Hadgadio, nos sich freien in der Suke. Y tenemos una invitada hoy, Judith Selkes. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muy bien. Sholem Aleichem Faralemen. Muy bien, un día precioso. Ya vamos a charlar contigo, pero antes de empezar nuestro programa, queremos unirnos al dolor de toda la familia Fishman y darle un fuerte abrazo a nuestro querido Lucas, que esta semana lamentablemente perdió a su hermana Flor, una joven intelectual, profesora de orfebrería, así que Sie soll sein a gute Bettern Faralemen, Sie sollom na lichtigen Ganeiden, y un abrazo para nuestro querido Lucas, a los cuales se asocia todo el colectivo del IVO, todo el cuerpo docente del IVO, todos sus alumnos que lo quieren mucho, lo extrañaron esta semana que no pudo dar clase, y bueno, Lomir sich starken zusammen mit ihm, y que encuentre en su labor cotidiana un poco de consuelo al dolor de la familia Fishman. Así que bueno, Lucas, te esperamos la semana que viene sin falta. Y este domingo no va a haber retenis, así que Sergio, que no anoten los WhatsApp. Lo grabamos porque es Yontef. Y bueno, queríamos estar presente en Simches Toire junto a nuestros queridos amigos. Y como es Simches Toire, en lugar de retenish, vamos al primer tema musical como si fuese un retenish. Adivinen quién toca el violín. Pero no es difícil, no es difícil. Es una grabación muy clásica sobre Simches Toire de los Klezmatics. Y cuando Daniel quiera, escuchamos un retenish chiquitito. ¿Quién toca el violín de este Simches Toire? Adelante, Daniel. Teure ist die beste Scheure, so hat der Rebbe mit uns geknallt. Hoi, 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 freilich Kinder aus der Säu, endlich von alle Säck, freilich von Anne. Oi, hot ich bin der Narren Ivo, und es sagt mir gut der Moi, Simches Teure sing ich ein Lied, mache gute Geisse, oi! Oi, 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 freilich Kinder aus der Säu, endlich von alle Säck, freilich von Anne. Heute gibt mir die neue Gebuchte, stell sie an Sonntag erzählt, weil die Gesorgen aus dem Kopf der Bibel vorgeschände sind. Gebäude, gib mir noch ein Gläser von dem Jantiv-dicken Wein. Was hast du herabgelost, das Schnee so ruht meine Sonne in Schatten herein? Oi, 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 freilich Kinder aus der Säu, endlich von alle Säck, freilich von Anne. Oi, 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 freilich Kinder aus der Säu, oi, 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 freilich von Anne. Bin ein bisschen freilich, kann nicht stehen. Feure leben uns im Christ, teure wes nicht freilich, sogar allein. Oi, 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 freilich, Kinder, was das soll, endlich von alle Säck, freilich von Anne. Sie ist Reise, wie wir die Gasse, sie
sie, es fällt Glück mir wie Stieb. Verheiratet hast du, wenn es genossen, lebenslos du das Leben ist lieb. Wenn es heute von Gott am Tonne soll uns kommen heilig sein, a viele Sternen mit der Wonne sein, Gigantchen trinken Wein. Oi, 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 freilich Kinder, was das soll, wenn wir von alle sehen, freilich von eine. Oi, 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 freilich Kinder, was das soll, wenn wir von alle sehen, freilich von eine. Oi, 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 freilich Kinder, was das soll, wenn wir von alle sehen, freilich von eine. Oi, 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 freilich Kinder, was das soll, wenn wir von alle sehen, freilich von eine. No es difícil. Si tenés oído de música clásica, lo sacás enseguida. Es el único que klingt dasselbe Beethoven wie Yiddish Lied bei ihm. Lo mismo. Ah, no. Beethoven spielte mit der jiddischen Schume. Así es. En Klezmer spielt wie ein Virtuos. Así es. Eso es para... ¿Puedo contar algo de esta canción? Nosotros, todos saben, si no se los recuerdo, estudiamos en el Perechule de la calle Boulogne-sur-Mer, no confundir. Y esta canción la aprendimos en el Leder Bondorevsky, nos la enseñó en la escuela primaria. Pero ahora, de grande, me doy cuenta que la mitad de la canción no nos enseñó, toda la parte de Trinken. Toda la canción de Trinken, Freyen, en Scharnzi der eigener Vibe. Eso... Nada. Nosotros cantábamos Ir 90 sin Gestoire, hacíamos el Feindale con el épale y la velita. Y hay que decir del Perechul, que muchos dicen. De un lado de la banderita teníamos a Sefer Toire y del otro lado la bandera de Israel. Uno. Es verdad. Siempre yo me eduqué en Ivrit en el Perechul. Mi Ivrit empezó en el Perechul. La tradición judía en casa era mi bobe. Y en el shul, en el Perechul. Bueno, yo quiero, antes de que entremos, tengo que contar un mindset de Sikhes, Yiddish y Araber. ¿Puedo? Por favor. Yo viví en Mishmar Negev, en Jung y todavía tenía pelo. Trabajaba, fui madrid de la Gebrata y Eladim, de los chicos de la escuela primaria. Teníamos que preparar Sukkot, Sikhes, y me dice la Menaelet, me dice, Itzik, anda a la Hashmaría, a la donde las electricidad. Y pedí la guirnalda de luces. Si no está Catriel, que es el encargado, está Leibovich, que trabaja con él. Yo en mi vida había ido a la Hashmalía. Voy, pregunta, a Catriel lo conocía porque lo veía en el comedor, pero a Leibovich no lo vi en mi vida. Voy a la Hashmalía, entro, digo, Catriel, nada. Catriel, nada. Digo, Leibovich, y escucho de atrás, yo, y sale un beduino de 2 metros, Schwarz wie die Nacht, y me dice, yo busque nach dir Elfen in German, y yo me quedo petrificado. Y lo miro, y entonces empezó a hablar Yiddish, me retí Yiddish, a Yiddish Erbucher. Entonces le pregunto, ¿Finwanen kennst du Yiddish? ¿De dónde sabes Yiddish? Me dice, yo te voy a explicar. Me dice, primero yo no me llamo Leibovich. Yo empecé a trabajar acá junto con Catriel, que vino de los Gerratebete de la guerra, y él solo hablaba Yiddish. Yo sé Yiddish porque mi papá trabajó en los Pardesim en Gedera. Y ahí hablaban Yiddish. Y yo aprendí Yiddish, y con Catriel hablábamos Yiddish. Entonces me dice, yo, vos darfst die Lichtalech Pardisike. Y me trajo la guirnalda. Esa es mi historia con el Yiddish, los beduinos y la psique. Son rápidos para aprender idiomas, tanto los árabes como los beduinos. Sí, señor. Y yo conocí a un cantante beduino en un festival en Toronto, cantando, actuando y hablando en Yiddish, que hasta hoy en día estoy asombrado de su formación lingüística en Yiddish, que seguramente
la aprendió así como vos narraste, este Mainze de Suques. Y realmente es un tema interesante que esperemos es soll nicht sein zu spät para el Yiddish en Israel. Hay Sprotzungen, etwas schist es blien, salen botones retoños. Y bueno, y a través del Yiddish y a través de la música klezmer, algo se está moviendo con el Yiddish. ¿Qué tendrá que ver la música klezmer, Judith, con tu invitación y con el Ivo? ¿Qué pasa en el mundo klezmer? Es una movida muy grande y ahora a partir de mediados de octubre, a partir del 17 de octubre hasta el 25, se hace desde Brasil el Klestival. Espera un no sé poquitito, si saben. espera un poquito. Sergio, vos repetí la fecha y vos qué tenés que decir, Sergio. Que tenemos el masterclass. No. La palabra que no pudiste decir para dar los WhatsApp, porque el público espera. Ya me dijeron varios que usan el Farshap tuyo. Escúchame, le vamos a dedicar 5 minutos en algún momento para que les cuente de dónde viene ese Farshap pronunciado así textualmente. Repetimos la fecha, Judith. Del 17 de octubre al 25, Klestival desde Brasil para todo el mundo, organizado por el Instituto de Música Judía de Brasil, que su objetivo principal es la difusión de la música yiddish, de la música judía, y el Klestival básicamente es la difusión de contenidos y además espectáculos. Y bueno, Ivo va a estar presente ahí en el Klestival. Obviamente, este año va a ser en forma virtual, pero es el año número 11, ¿sí? Es el año número 11 de este Klestival. Al ser virtual, entonces la capacidad de que el público de todo el mundo se una para escuchar las clases y para escuchar los espectáculos es una oportunidad muy importante. Y digamos que además otro objetivo del Klestival es que hay 3 premios, porque se premia. Hay más de 130 participantes de 22 países, ¿sí? Que presentaron obras, ya sea... Es un concurso abierto a creadores. Exactamente, que Abraham Lichtenboim es uno de los jurados. Pero no digas para que no me coimeen. Yo pensé que ya te habían coimeado. ¿No te coimearon todavía? Ya están los premios, pero no vamos a decir. No, por supuesto que no, porque a partir del 17 no solamente se va a saber quiénes son los ganadores, sino que además se los va a escuchar. Cada noche hay una participación de distintos grupos. Hay video judío, canción klezmer y canción yiddish. Son 3 premios distintos. Yo participé en el jurado de Yiddish, vi más de 40 canciones, a la cual la más linda, original, y ya tengo el compromiso de Nicole Borger, que la Yiddish Show, después del festival, va a pasar al aire cada domingo algunas canciones premiadas y no premiadas del festival, porque también merecen ser difundidas. Una pregunta a ustedes dos. ¿Es interpretación o creación de canciones nuevas? Canciones nuevas. Ah, creación. Hay 100 composiciones nuevas relacionadas con el klezmer y el yiddish. Y se van a asombrar del nivel.
Fue Tal muy cual. difícil. El jurado realmente, si yo hubiese sabido que me iba a llevar tanto tiempo, quizá lo hubiese aceptado igual, porque tuve un farguenín Claro. de haber trabajado horas y después juntarnos con el jurado para elegir el primer premio de cada categoría. Son $1000. No es mucho a nivel internacional, pero es un estímulo. Totalmente. Además, bueno, son 22 personas de 22 países que participan. La gente que fue mandando pertenece al mundo entero. Y el público también va a ser del mundo entero. Además, Yudis y Javeiri, mis amigos, el próximo domingo seguramente vamos a invitar a la Yiddish Show a Nicole Borger, que Tal es cual. el alma mater del festival, una eximia cantante en Yiddish que Y se creadora, desvive, Abraham. creadora, y que participó en nuestras actividades también del IVO en un Así TREF, es. acuérdense. Ella realmente se desvive por este festival y es importante, es importante. Es importante, participa incluso en toda la parte de la creación y de llevar a cabo el festival, toda su familia, ¿eh? Es muy interesante y El el marido compromiso, es el chepibe. no, todo el compromiso que tiene Nicole es muy fuerte, es muy tentador para distintas ocurrencias que uno puede tener para ir armando. Es Y un farguenín trabajar lamentablemente, con ella. Judith, uno de los eventos en el cual el Ivo iba a estar representado era un concierto de Zulema Benvenisti junto a Esther Schwartz. Pero lamentablemente Zulema y toda su familia está con COVID y tener COVID no es un cubet y lamentablemente no va a poder participar porque no puede cantar. Está destruida. Le Mandémosle mandamos un fuerte Refuah abrazo a Refuah Shleime, a toda la familia, a los Así es. hijos, al marido. Realmente nos da mucha pena que Zulema no pueda estar presente en este festival en Brasil. Y si hablamos de klezmer y Suques y sobre todo Simchas Torah, la gente piensa que el klezmer es solamente en Hassenes. Pero hay una actividad comunitaria en el shtetl donde el klezmer tenía una participación activa y es cuando se trae una toire nueva al shil. Hay una especie de marcha, procesión, parade, desfile, y por todo el shtetl se lleva el Sefer Toire nuevo y los klezmurim spielen, tocan melodías. Y la otra festividad importante es Simchas Toire. El sábado, ayer, sábado 10 de octubre, se hicieron las acufes en el Shil y se dieron las 7 vueltas con el Sefer Toire. Y ahí los klezmurim tenían participación. Yo les voy a pasar ahora una grabación de Abe Schwartz. Abe Schwartz fue el padre de los klezmorim en Nueva York. En su orquesta surgieron Dave Tarras, Naftule Brandwein, pero él es el padre de todos los klezmorim. Es una grabación muy vieja, cerca de 1910 o 12. Y es una de las pocas grabaciones donde un klezmer recrea lo que él había escuchado en su Bucarest
natal, porque a Rumeni Sherit, nacido al lado de Bucarest en 1881, murió joven en el Bronx, en Nueva York, en 1963, pero él toca esta marcha de Simchas Torah, Bayakufes en el Shtetl. Después seguimos hablando con Judith. Adelante, Daniel, con el tema. Número 2. Abe Schwartz muy inteligentemente hace esta grabación. No es el estilo de Abe Schwartz, pero él copia el estilo del klezmer, del musiquero. Por eso ustedes escuchan esa distorsión poco académica en la música. Pero además, suena, suena, sí. Suena via capelli, como sonaba MS Así Capelli. es. Porque a diferencia de la música más elaborada que tiene, o escuchas más el clarinete o escuchas más el violín. Acá se escucha la capelli como sonaba. Así es. Además, Abe Schwartz, saben, es conocido por una canción que todos la conocen, pero nadie sabe que la música la escribió Abe Schwartz. Y es Die Grüne Cousine,
Ah, Sí, Ah, Miris, sí. que ese Sí. Seipschwa, estamos muy mal acostumbrados a no nombrar quién es el autor de la letra o de la música. Todo es popular y nadie se toma el trabajo de averiguar. Y antes de pasar al corte, Sergio, Lomir Farschreiben, y después del corte contás en la segunda Farschreiben. ¿Qué tienen que anotar nuestros oyentes para las próximas 3 semanas del mes de octubre? Mirá, como siempre, todos sabemos que Teures die Bestes Heure, also der Rebbe Farus geknelt, y Verest Knelt es Eliezer Shem Tov todos los lunes a las 12 horas. Y tenemos, los miércoles tenemos Ingeray el miércoles 14 tenemos Ingeray con Marisa Malcoy y Abraham Lichtenboim. El 21 tenemos Masterclass con Gustavo Bulgach. Pero quiero aclarar, va a estar en la semana del festival, pero nosotros hicimos la programación muchos meses antes. Esa noche el Masterclass lo vamos a hacer en el Ivo y durante toda la semana vamos a seguir yendo a Brasil. Así que repetimos. Perdón. Sí, 14. Y nuestro próximo Yiddish Tish es sobre el Yiddish Hasene, que nos va a hablar Abraham Lichtenboim, todo en Yiddish, con canciones, etcétera, etcétera, que es el miércoles 28. Para todas las actividades, Fachschrab, info@ivo.org.ar y repito, info@ivo.org.ar. Además tenemos siempre los cursos de todos los niveles. Chicos, hay muchas actividades en el Yiddish. Contáctense a través de nuestra página en Facebook, a través de nuestra página, también tenemos una página en Instagram. Contáctense que Svezaina Mejaye Faray Halemen. Es verdad que nosotros repetimos y retransmitimos en el Facebook, en la página del Facebook de Fundación Ivo, pero hay que anotarse a las actividades a info@ivo.org. Si ustedes no se anotan, no van a recibir el link. Y a partir del próximo encuentro yo no voy a recibir ningún llamado en mi WhatsApp o en mi mail diciendo no recibí el mail. Si ustedes no se anotan, no van a recibir el link. Sí, sí. No, eso, que hay Insere Javeirim que nos escuchan, Sainen Avis Foliaques. Oh, eso. Foliaques. Bueno, no, de ninguna manera. No, pero info@ivo.org hay que anotarse. Nos vamos a un brevísimo corte comercial porque también Daniel Saavedra, Darth Leben, y la Radio High necesita el apoyo de sus oyentes, tal como la Fundación Ivo necesita el apoyo de sus oyentes. Y después del corte volvemos con Klezmer, con Zukes y con Simchas Torah y con el informe de Israel. Adelante, Daniel. Y ya estamos de vuelta. No pasamos el retenis de nuevo porque no tenían que llamar al WhatsApp porque esta audición está grabada. Nosotros habíamos preguntado en el primer tema musical quién tocaba el violín y estamos seguros que todos acertaron. 2 noticias. Una
todos van a hablar de Louise Gluck, Premio Nobel de Literatura, pero para nosotros vamos a decir el apellido de ella como corresponde. Louise Glück, Leie Glück, a Tochter von ungarische Jiden. Galizianer o ungarische Jiden. Así que Premio Nobel de Literatura, una poetisa americana. Y para nuestros oyentes que pintan canas, seguramente se van a acordar de un dúo que inició con mucho éxito hace 60 años aproximadamente, Café Concert en Yiddish. Jackie y Frida. Frida, una querida amiga de la Fundación Ivo y de la Yiddish Schuh, Frida Winter. Irzi lang lebe die Kejorn. Lamentablemente, el 3 de octubre falleció en Nueva York Jackie. Jackie, que dejó Buenos Aires para continuar su carrera en los Estados Unidos y ahí se llamaba Jackie Jacob. Si ustedes van a ver en algún momento alguna obra, alguna crítica, comentario sobre Jackie Jacob, sepan que es nuestro querido Jackie. Lamentablemente falleció en Nueva York. Y seguimos con los Klezmorim. ¿Qué vamos a hacer en el Ivo y en Brasil, Judith? ¿Qué más tenemos que hacer? Mira, el primer encuentro, que va a ser el 17 de octubre, sábado, a las 16:30, es la apertura. Y la apertura es un documental de Java Alberstein, con Java Alberstein, y es nuestra primera participación con Ivo y con el Instituto de Música Judía, con Nicole Borger. ¿Y cómo se hace para ver? ¿Vos sabés cómo se hace para anotarse? Sí, sí. Hay un sitio web que es www.imj, Instituto de Música Judía, ¿sí? imjbrasil.com.br. Se lo voy a pasar después a Sergio para que él diga Verschreib y todo eso, Verschreib. No, lo vamos a publicar también en nuestra página de Facebook y con Instagram. Vamos a difundir el flyer, la promoción, porque vale la pena gozar de este encuentro. Adelante, Judy. Sí. Cuando yo voy a contar brevemente algunas actividades, pero lo principal es que todo el mundo sepa que ingresando a ese sitio web van a tener todos los horarios con cada una de las actividades y con cada uno de los espectáculos, porque cada día va a haber 3 actividades. Alguna va a ser una actividad educativa, otra va a ser algún conjunto en vivo, y todas las noches, cada una de las noches va a estar la presentación de los premios, ¿sí? de los conjuntos o de la gente que fue ganando los distintos premios. Así que va a ser importante. Si yo les voy a decir ahora qué va a haber cada día, todos se van a olvidar. Entonces lo importante va a ser que en las redes y todas las veces que podamos repetir en este programa, a partir de ahora, dónde tienen que ingresar para saber cuándo es cada una de las actividades. Lo importante es que se preparen para el sábado 17. Sí, el sábado 17 a las 16:30 es la apertura, esto sí lo repito, es la apertura del Klestival con el documental de Java Alberstein, con Java Alberstein, y a partir de ahí, bueno, todo el Klestival hasta el 25 de octubre, que es domingo, termina
un domingo 25 de octubre. Va a ser una semana, 8 días para gozar de música yiddish. Es una yiddish Unternehmung. Sí, Judith. Sí. Después hay otra actividad que va a participar Ivo, y es Klezmer en las Pampas. ¿Qué es esto, Klezmer en las Pampas? Un gaullo brasilero, un gaullo judío brasilero, y un gaucho argentino. No es judío, pero toca klezmer de toda la vida, está embebido de toda la música klezmer que fue escuchando a lo largo de su vida. Él nació en Entre Ríos, en un pueblo que se llama Gilbert, ¿sí? Que es cerca de las colonias judías, y bueno, él lo primero que escuchó fue música klezmer, y sigue siendo profesor de música klezmer, tiene conjunto de música klezmer, y su nombre es Natalio Sturla. El gaullo brasilero es Claudio Levitán, y en esa clase vamos a estar, en ese taller vamos a estar Nicole Borger y yo, con Claudio Levitán y con Natalio Sturla. Va a ser muy interesante porque es escuchar la música y la historia del gaullo brasilero, y la música y la historia del gaucho argentino. Es muy interesante. Así que bueno, son partes, y estamos viendo si armamos las grabaciones históricas del archivo musical del Ivo, si lo presentamos. Así que el Ivo va a estar representado en ese festival en Brasil. Y lo que quería decir, Abraham, perdón, es que cuando ingresen al sitio web van a ver la diversidad de actividades que hay, desde lo musical, desde lo teórico, desde lo que son la entrega de premios, y el cierre va a ser con Lerner y Mogilevsky. El dúo Lerner-Mogilevsky son los que hacen el cierre del festival. Hay mucho para escuchar, mucho para participar, y están todos muy invitados. Repetí la dirección imjbrasil.com.br, ¿sí? BR porque es de Brasil, ¿está bien? Así es. Bueno, vamos a estar presentes. Todos. Y si nosotros pasamos Simchas Teure, la canción, Azuke a Kleine es la más famosa de todas, pero todos conocemos las 12 estrofas clásicas. Beile Schechter Gottesman, una eximia cantante fallecida, la hermana de Mordge Schechter y la mamá de Itzik Gottesman, grabó en una grabación no casera, pero casi casera, toda la canción Azuke a Kleine. Y hoy la ponemos a consideración de toda nuestra audiencia. Así que, Daniel, adelante con el 3. Azuke a Kleine, mit breitalig gemeine, hab ich mir mit Zursen aufgeklopft. Sie gedenkt dem Dach, mit Abis alles Chab. Und sitzt mir in Sikale in Tracht. Sie gedenkt dem Dach, mit Abis alles Chab. Und sitzt mir in Sikale in Tracht. Der Wind, der Kalte, bloß der die Spalte, und lässt mir die Lächterlich schier aus. Herz noch achidisch, komm mach ich noch kiddisch. Der Wind löscht die Lächterlich aus, mit a Gohis gewein,
mit a bitter Geschrei, kommt doch man Wabale heran. Herren Mann, der Wind warf du Sikale Boltan. Oje wus wird der noch dem Sang. Herren Mann, der Wind warf du Sikale Boltan. Oje wus wird der noch dem Sang. Geh sei nicht kein Nacht, in hab nicht keine Zahl, in lass der Wind nicht gehen. Wie viele Winter es werden bremen, wie viele Deuris werden kommen, dass ich alle wird ewig stehen. Wie viele Winter es werden bremen, wie viele Deuris werden kommen, dass ich alle wird ewig stehen. Bueno, ¿qué les pareció? Esta, Una belleza. una belleza, pero hay dos melodías. Una de Joel Engel, el que escribiera la música para el D-Book, y esta es la más popular, sobre una poesía de Avrom Reisen. Y no se conocen todas las estrofas por lo general. Beile grabó el nombre Zingeray, yo lo tomé del Zingeray que se hacía en la casa de Beile Gottesman con todos los alumnos y jóvenes que nos reuníamos a cantar en Nueva York. Ella organizaba un Zingeray como Bair in Chernovitz, que era lo que nosotros llamamos peña o fogón, un Kumsitz. Ese era el Zingeray. Y hoy, ¿qué hizo la familia de Beile Gottesman en la casa, que era una casa hermosa en el Bronx? La transformó en un Studentenhaus, donde jóvenes judíos estudiantes, si estudian Yiddish mejor, tienen la posibilidad de vivir en Nueva York. Así que hoy la casa de Beile se transformó en un Studentenhaus, donde se sigue haciendo el Zingeray. Qué lindo. Así que esto es Beile, que fue ella como cantante yiddish galardonada y premiada en la Casa Blanca. Recibió el reconocimiento, el gobierno americano premia a diversas manifestaciones culturales. Hace unos 10, 12 años, Beile Gottesman fue premiada por su labor en difundir la canción y la cultura yiddish. Sergio, vos darf men verschraben, recordanos antes de irnos a Israel. A ver, las fechas. Mira, yo te voy a recordar todo. Tenemos Toire los lunes al mediodía. Tenemos el próximo Yiddish Tish con Abraham Lichtenboim, que nos va a hablar sobre los Hásenes. Tenemos el miércoles 14 Zingeray con Marisa Malchiodi. Tenemos el Masterclass el miércoles 21 y todas las actividades las pueden ver en la página de Facebook del IVO, de la Fundación IVO, y para escribir y anotarse tienen que mandar a cursos@ivo.org.ar. Fachschab, cursos@ivo.org.ar. Cursos para averiguar por cursos. info@ivo.org para anotarse a las actividades. Sí, Cursos señor.
Es verdad y no le han mentido. Así es. Itzik, lo mirerna git Wort. Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Todos saben que el presidente de die Vereinigten Staaten, Donald Trump, estaba nicht vereinigt gesucht, tuvo el Crohn. ¿Saben por qué se curó? No porque le dieron un cóctel de remedios que empezaron a usarse acá en Israel. Se curó, dicen, porque un grupo de unos 20 rabunem fueron al Kois Lamarube, en haben gedavnt, en haben gebeten a Refuge Schleime, y funcionó. Si este no es el país de los milagros, ¿cuál es el país de los milagros? Eso por un lado. Por otro lado, es interesante, hay una simetría de parte de la ultraortodoxia. Parte, y yo quiero aclarar parte, porque ahora todos acá hablan, todos los ortodoxos. No es verdad, es una parte, pero que decidieron que ellos siguen como si nada. Siguen como si nada. Tanto en New York, que están enfrentados con el alcalde de New York, porque no quiere que las yeshivas funcionen. Y acá pasa lo mismo, Murió el Admur de Pittsburgh que vivía en Ashdod. Sazamin Mainze, pero también Admur, Adoneinu, Moreinu, Verrabeinu, nuestro señor rabino. Sí, señor. Y hubo el entierro fue una cosa masiva, más de 5.000 Sidim fueron. Ahora, más allá de todo el tema del corona, quiero decir que tenía excelentes relaciones con la comunidad laica. Un tipo dentro de todo abierto, la verdad lo querían mucho, fue una muerte muy lamentada en todo Ashdod. Pero hubo enfrentamientos con la policía que fue terrible. Ahora, hay una sensación, miren Javeire, este segundo, yo lo llamo encierro, porque esa es la sensación que tiene la gente. Hay que usar la palabra confinamiento, pero a diferencia del primero que vino para Pesach, donde la gente estaba convencida, hoy algo se produjo, algo se rompió. El contrato entre el gobierno y la gente y los habitantes del Estado de Israel, algo se rompió. Se rompió porque vieron que una ministra hizo Odge-5 sobre lo que nos dijeron a todos nosotros que hay que hacer. El jefe del Servicio de Seguridad de Israel, del Shabak, recibió gente en su suká cuando la policía, cuando te dijeron que si te encuentran en una suká que no es la tuya, darfst du zum finder shekel, que no es un chiste. $150. Sí, no. Que un diputado de la oposición de Cajol Labán, Miki Levy, que está, primero un diputado, segundo es ex jefe de la policía en Jerusalén, o sea que él sabe cómo la policía, también fue a visitar al hijo en la psique. Entonces vos decís, pero si los que me tienen que dar el ejemplo no me dan el ejemplo, ¿por qué yo tengo que estar encerrado en mi casa, no puedo abrir el negocio? O sea, la gente está mal, hay un mal clima. Más 600.000 nuevos desocupados por este cierre, más que siguen sonando, siguen chillando adentro del gobierno de unidad, se están matando entre la gente de Cajol Labán y la gente del Likud, pero dos cosas y con esto termino. Voy a usar un término duro, parece que ya dentro del Likud empezaron a oler sangre. El ministro de Economía, que es hombre del Likud, salió a enfrentarse públicamente con Netanyahu, que quiere endurecer más las medidas del confinamiento, y él, Katz, quiere que se abra la economía, que se abran los negocios. Él se ve a sí mismo como un candidato natural a suceder a Netanyahu. Y Gideon Saar, que es el pretendiente que siempre lo tenemos ahí, que para muchos argentinos le guardamos, coincidamos con él o no ideológicamente, es argentino, hijo de argentinos, que fue el único que se animó a enfrentarlo a Bibi en una interna, la perdió por goleada, como dicen los muchachos, y estaba calladito, ahora otra vez abrió la boca. Y las últimas encuestas, es interesante, el Likud baja,
pero los votos que pierde el Likud no van a parar a la centroizquierda, van a parar más a la derecha, van a parar a Yemina, van a parar, o sea, a Bennett, a la gente que es más derecha de Netanyahu. Con lo cual queda claro que, aunque haya elecciones que va a haber, viste cuando Abraham, Sergio, gente, usted sabe que me schmeckt que algo, esto no va a terminar bien este gobierno de unidad, no va a terminar bien. Los votos no van al centro o a la izquierda, van a la centro derecha, y en el fondo Netanyahu va a seguir siendo gobierno, porque ¿con quién va a ir Bennett? Es decir, que Israel se va a transformar en un país donde la gente vota y de vez en cuando vive. Sí, porque ya va a ser una quinta elección en no sé cuánto tiempo. Pero esas son las ventajas y las desventajas del sistema parlamentario que existe en Israel. Bueno, lo miró una Freire Geriontev, esto es todo por ahora y seguimos contándole Bucetitzajin de Yiddish Medine. Y nosotros vamos a pasar, ya que hablamos de Klezmer y de Yontev, no puede faltar Theodor Bickel cantando Yosel der Klezmer, un clásico musiquero funamul. Dani, adelante con el último tema, el 4. Yosel Klezmer spielt euch was Simche, tanz die Chevre wie Achwalie in Yam. Me huljet, me springt und me tanzt und me singt. Ay di di da ye di di da ye dam. Ay ya di dam ya di dam. Ay 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 di di da di di dam. Spielt mit sein Fiedel in Rätsel und hält dem Marschallik zum Gramm. Und wenn Jossel nimmt sich zu sein Fiedel, tanzen nur dich Wahales in Jam. Als Jossel Klezmer spielt euch was Simche, tanzt die Chevre wie Achwalie in Jam. Me holet, me springt und me tanzt und me singt. Ay di di da ye di da ye dam. Ay ya di dam ya di dam. Ay ay da ye di da di dam. Sein Schutte pfeift auf dem Pfeifo und Berl klingt das Strunne auf dem Bass. Und als Jossel nimmt sich zu sein Fiedel, tanzen nur die Schwellen in Gas. Als Jossel Klezmer spielt euch was Simche, tanzt die Chevre wie Achwalie in Jam. Me holet, me springt und me tanzt und me singt. Ay di di da ye di da ye dam. Ay ya di dam ya di dam. Ay ay da ye di da di dam. Pappe seide gehen dem Bräugestanz, Hosen Galle Pjesken mit die Händen. Und als Jossel nimmt sich zu sein Fiedel, tanzen nur die Schotten auf die Wände. Als Jossel Klezmer spielt euch was Simche, tanzt die Chevre wie Achwalie in Jam. Me holet, me springt und me tanzt und me singt. Ay di di da ye di da ye dam. Ay ya di dam ya di dam. Ay ay da di da di da. Bueno, a Sheinem Dank, Daniel Saavedra. Y bueno, vamos a develar el misterio. No era Yosel der Klezmer el que tocaba el violín, no era Yosel, era Yitzhak Perlman. Saben,
cómo llega Perlman a tocar klezmer? Itzhak Perlman preparaba el bar mitzvah de su hijo y su papá le pidió, en el Yom Tov tienen que haber klezmurim. Y ahí se reenganchó Itzhak Perlman y después tocó junto a los Klezmatics y grabaron y tocaron en el Carnegie Hall también, klezmer. Así que esa es la historia de esta grabación que nosotros pasamos como Reten y si era... Bueno, nos despedimos, Judith. ¿Vas a volver en algún momento? Voy a volver en algún momento, prometo. Ok. Pero más allá de eso, acuérdense, del 17 al 25 de octubre, Klestival desde Brasil hacia todo el mundo. Y en las actividades del IVO, 14, 21 y 28, miércoles, info@ivo.org. Itzik, Agitjontef Kenschen schlufen. Großen Dank y Dlamirowna Gite Woche. Y mir treffen sich el domingo que viene, que tengamos programa de vuelta en vivo. Así es. Sergio. Agite Sheine Reine Akufe. Así es. Paráleme. Ahí está. Daniel, muchas gracias por todo. Nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias.